Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase del curso de preparación para el matrimonio. Este es tu amigo Iván Malabarca desde la Universidad Peruana Unión. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de 20 preguntas que debes hacerle a tu novio o a tu novia antes de casarte. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿fueron tus padres violentos contigo? Eso tienes que hablarle a tu novia, pregúntale. Y si tú ya estás casado, tienes que aconsejar que los que se van a casar tengan varias sesiones de conversación previas al matrimonio. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si nos han pegado de chiquitos, es muy probable que nos volvamos padres abusadores. Depende también cómo nos han pegado. Si ha sido ha sido un abuso constante el que uno ha recibido, entonces el patrón de paternidad fácilmente lo vamos a jalar de cómo nos han tratado nuestros padres. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si se casa una señorita que sus padres nunca le han pegado, con un chico que sus padres le han dado duro? Y cuando nazcan los hijos, bueno, al comienzo no se va a dar cuenta, pero cuando nazcan los hijos y el niño no quiera comer la comida, él de frente va a ir al castigo físico y ella no, y puede haber dificultades. Conversen, dialoguen acerca de cómo va a ser la disciplina de los niños, cuáles son las etapas, instruyanse acerca de cómo disciplinar a los niños. Algunos dicen, no, pero yo no voy a ser papá. He casado varias parejas y algunos dicen, no, vamos a esperar 2 años para tener hijos. Y después de 2, 3, 4, 5 meses me dan la noticia y estoy embarazada. ¿Qué pasó? Simplemente se descuidaron. Entonces, queridos muchachos, jóvenes, señoritas que nos escuchan, es necesario dialogar mucho y profundamente sobre este tema. El otro punto la segunda pregunta que debemos consultar, que debemos ver con la pareja, con el novio, con la novia es la siguiente. A ver, ¿dónde piensas vivir? Esto también puede traer y generar problemas. De repente te casas con un muchacho que está acostumbrado a vivir en una zona urbanizada y la señorita está acostumbrada a vivir en una zona más agreste. Y se casan y quieren comprar un lugar de vivienda. Es bueno buscar el espíritu de profecía con respecto a los lugares donde uno va a vivir. Se recomienda que no sean ciudades, pero si por el trabajo y por la naturaleza de la vida se vive en ciudades, tienen que ser lugares tranquilos, lugares donde los niños puedan crecer con seguridad. Entonces hay que conversar. Alguno de los dos de repente está aferrado a una manera geográfica de vivir, en una urbanización, en un edificio. Pues habrá que bajar las expectativas, pero eso se logra conversando. No podemos dejar al azar, a la suerte de lo que las personas, los jóvenes, las señoritas decidan luego que ya se han casado. Antes de casarse, las cosas se conversan, ¿sí? Yo tengo una cuestión que le digo a los muchachos. Si no se ha conversado, no se exige, se acepta. Entonces, hay que conversar muchas cosas antes de casarse. ¿Dónde piensas vivir? Después, una pregunta interesante es, ¿qué esperas de mí como cónyuge? ¿Qué rol esperas que yo cumpla? Hay algunas chicas que dicen, bueno, esposo, yo quiero que tú apenas termines de trabajar, vengas a la casa. Que los domingos te olvides de salir solo porque ya no eres soltero y me ayudes con los niños. Que ayudes a lavar la ropa, que me ayudes a tender las camas, que me ayudes a limpiar. Y no me haces un favor en hacer todo eso, sino es tu deber también, porque tú también ensucias, tú también consumes, tú también gastas. ¿Me dejo entender? O sea, hay señoritas que desean plantear eso al esposo. Y el esposo también le dice a la esposa, bueno, vamos a tener que conversar y yo espero que tú tengas la comida rica, lista, la ropa limpia y planchada. Y también tiene que conversar en sus roles sexuales, ¿no? Cómo se van a llevar sexualmente. Conversar acerca de cómo van a desarrollarse, desenvolverse, momentos, días. Obviamente eso no pasa de la conversación, porque cuando ya llegan a estar casados y a tener una vida conyugal, coital, entonces pues ya muchas veces la experiencia sexual surge de manera espontánea. ¿Qué esperas de mí como cónyuge? Es una pregunta que deben conversar mucho las parejas, ¿ok?
Otra pregunta interesante es, ¿sufres de alguna enfermedad? ¿Estás enfermo por algo? ¿Qué tienes? ¿Tienes asma? ¿Tienes síndrome de poliartritis juvenil? ¿Tienes diabetes? Son preguntas que hay que hacer. ¿Para qué? Para que una vez casados se adapten los estilos de vida. De repente se casa una señorita que tiene diabetes con un jovencito que está sano. Entonces él va a tener que cambiar su manera su estilo de vida con cuanto a alimentación para que la persona que ama, o sea ella, esté más tranquila, más estable y tengan más tiempo, más años de vida juntos. Después, casarse con alguien que tiene una enfermedad terminal es un riesgo muy alto, pero la persona saludable tendrá que decidir, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Sufres de alguna enfermedad? Es una pregunta que deben hacerse los jóvenes, deben hacerse las señoritas, deben de conversar del tema, no pueden dejar eso al azar. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ¿cómo manejas tus emociones? ¿Te enojas mucho? ¿Cuántos días pasan para que te pase la ira, la cólera? Recuerda que tú te puedes enojar con justicia siempre y cuando la fuente del enojo sea el quebrantamiento de un principio. Es decir, él fue infiel, enójate con justicia. Ella te mintió, enójate con justicia. Pero si él lo llegó tarde o ella llegó tarde, controla tu ira. Será una molestia, pero no hay un principio que se haya roto. ¿Ok? Si ella o él no se vistió como tú esperabas, controla tu cólera, controla tu frustración. Y aun cuando tengas motivos reales para estar enojada porque tu pareja quebrantó un principio, pues no te dure todo el día el enojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien sufre no es la otra persona, sufres tú. Quien crea el cáncer, quien crea la úlcera por el enojo, eres tú. Entonces tienes que manejar bien tus emociones. Otra emoción difícil es la molestia, que se nota, aunque lo quieran fingir. Cuando una persona tiene una molestia, entonces no es la misma. ¿Sí? Hay que aprender a manejar las emociones. Otra emoción es la alegría y otra emoción la tristeza. Algunos dirán, pero pastor, ¿usted quiere que finjamos? No, no les estoy diciendo que finjan. Les estoy diciendo que aprendan a controlar sus pensamientos. Aprendan a controlar sus emociones. No podemos dejar que nuestra imaginación se desboque dando rienda suelta a emociones que no necesariamente son nacidas del Espíritu Santo. Otra pregunta que debemos hacerle al novio o la novia antes de casarnos es, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Por qué? Porque si es el hijo mayor, el novio o la novia es el hijo mayor y ha ayudado a sus padres a criar a sus hermanitos, entonces vamos a tener probablemente el caso de una mamá o de un papá que se le agotó la paternidad y va a tener muy poca paciencia con sus hijos. Eso se previene, hay que conversarlo. También se puede saber de que es el hijo único o el hijo último. Es probable entonces, si son el hijo único o el hijo único último, o igual en el caso de las chicas, que sean muy engreídos, muy engreídas y le cueste asumir el rol de líder de hogar, de jefa de casa. Entonces, convérsenlo, véanlo, cómo se llevan con sus hermanos. ¿Hay algún hermano que esté enfermo y que vaya a necesitar de él o de ella? Porque si te casas con él o con ella, no te estás casando solo con la persona, te estás casando con una familia. Eso tienes que contemplarlo bien. ¿Ok? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres el hermano de en medio? Generalmente los hermanos segundos son hermanos terribles. Son hermanos luchadores. Son hermanos que no quieren estar en el status quo, quieren seguir, quieren luchar, quieren lograr más. Otra siguiente pregunta es, ¿quieres seguir estudiando? Y esto es importante porque si uno de los dos, por ejemplo, él quiere seguir estudiando, no va a querer tener hijos hasta que termine de estudiar. Y ahora, no podemos vivir eternamente estudiando, pues. No podemos estar eternamente yendo a una universidad, a otra universidad. Y debe llegar un momento en que hay que terminar de estudiar y hay que dedicarse a otras áreas.
Entonces, y no significa, entonces me voy a frustrar, pastor. Entonces no te cases, pues. Y si te casas, cásate con alguien que tenga tus mismos criterios. Yo también quiero estudiar junto contigo. Entonces los dos estudian, los dos prosperan, los dos se gozan, los dos andan en las bibliotecas, los dos van a claustros universitarios toda su vida. ¿Ok? Pero cuando lleguen los hijos son muy demandantes y necesitan la atención de los dos, de ambos padres. ¿Sí? Entonces ya hemos visto algunas preguntas hasta acá. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo conversamos con la pareja. Otra pregunta interesante es, ¿cuántos amigos tienes? Yo pienso que una persona antes de tener novia necesita tener amigos. Porque si no tiene amigos y empieza un noviazgo, y el noviazgo en algún momento se tiene que terminar, esa persona va a sufrir y no va a poder terminar la relación porque no va a saber a quién recurrir. Entonces van a terminar, volver, y así por años. Una persona que tiene amigos, amigas, va a ser más fácil, si se debe terminar una relación, que se termine, porque tiene una red de apoyo social que lo ayude. Otra cosa, de los amigos es que deben salir los novios, de las amigas es que deben salir las novias, no de una perfecta desconocida. Entonces, cuando uno tiene un noviazgo o una desconocida, o que ha conocido hace poco, hace un mes, 2 meses, los riesgos se incrementan. Mejor es, si conoces a alguien, un joven, una señorita, hace poco, pues invítense a salir, salgan juntos, conversen, dialoguen. ¿Ok? ¿Por qué ser novios? Esa es otra siguiente pregunta. Seamos amigos con derechos, es decir, tener amistades donde tienen relaciones coitales, tienen besos, pero no son novios. Hagamos las cosas en orden. Las cosas en orden se dan primero amistad, luego noviazgo y luego matrimonio. Dentro del noviazgo, la última parte del noviazgo se llama compromiso. Cuando él pide la mano en presencia de los padres de ella, entonces ahí ya se genera un compromiso para matrimonio y eso no debe durar más de 6 meses. Pero las etapas son amistad, noviazgo y matrimonio. No es amistad, agarre, vacilón, choque y fuga. No hay eso. Simplemente es amistad, noviazgo y matrimonio. No hay la figura de amigos con derechos en un noviazgo cristiano, en un pensamiento de un joven que ame al Señor. Un noviazgo cristiano no entra el tema de amigos con derechos. Deben ser novios. Y después aquí en el Perú a los novios se les llama enamorados. En Chile, pololos. En Guatemala, jerbos. ¿Qué pues la nomenclatura no interesa? Lo que interesa es que son novios. ¿Sí? ¿Y el noviazgo se puede terminar? Se puede terminar. Si es que la cosa no marcha bien, si es que son muy diferentes, el noviazgo puede acabar. Otra pregunta es, ¿has sido adicto a algo? ¿Tienes alguna adicción? ¿A qué experiencia adictiva has tenido antes? ¿Has sido adicto a sustancias? Una persona que ha sido adicta a sustancias tiene por lo general un cuadro psicológico interesante, que es bueno, por eso con esto les digo, es bueno visitar un psicólogo como pareja antes de casarse. Y el psicólogo tiene que hacerles una evaluación a los dos a ver cómo están. ¿Ok? Eso. ¿Ha sido adicto a algo? De repente una adicción a procesos, una adicción a personas, codependencias. Es bueno conversar con un experto en salud mental para poder deslindar algún tipo de problema antes de casarnos. ¿Estamos claros en eso? Las adicciones pueden dividirse en adicciones a procesos, sustancias y personas. Las adicciones a sustancias por lo general tienen 2 tipos de apego, el apego físico y el apego psicológico. Las adicciones a procesos, por lo general, la mayoría tiene apego psicológico y las adicciones a personas también. Por eso es bueno identificar a qué ha sido adicto el novio o la novia para saber luego de qué cuidarnos. Por ejemplo, si una señorita o un joven se enamora de una persona que ha sido adicto a la pornografía, pues tienen que tomar cartas sobre el asunto porque
la pornografía tiene que curarse antes de casarse. ¿Estamos? Otra pregunta es, ¿practicas tu cristianismo? No el cristianismo pues del séptimo mediodía, sino un cristianismo real. No un cristianismo de solo leer la Biblia y orar, sino un cristianismo que busque un cambio de carácter. Un cristianismo que se involucre. ¿Qué pasaría si se casa una señorita muy involucrada en la iglesia con un chico que solamente va a las justas, al culto divino del sábado? Va a haber dificultades después, porque al comienzo él la va a acompañar, pero pasan los años y luego él va a volver a lo de antes. Tienen que ser de la misma religión y tienen que ser de la misma práctica cristiana. No basta con que los dos sean de la misma religión. Otra pregunta también interesante es, ¿cómo es tu día libre perfecto? Tu día libre perfecto es un día esplendoroso, espectacular, en el que te vayas a un campo recreacional y tu esposo y tu esposa, ¿cuál es su día libre perfecto? De repente quedarse en la casa, dar de comer a los animales, criar sus pollos, criar sus codornices. ¿Cuál es su día perfecto? O sea, cuando tú quieras salir y él no va a querer. Busquen ser similares en varios aspectos antes de casarse. ¿Eh? ¿Qué pasa si los dos les gusta salir al campo? Uy, felices pues. Van a agarrar su mochila, se van a tomar un bus, se van al campo, pasan todo el día ahí en la piscina, corriendo, jugando vóley, y regresarán dormidos en el carro los dos juntos, pero juntos, felices. ¿Qué pasa si a los dos son muy caseros y les gusta quedarse en casa? Felices, pues, ¿no? Cocinan, limpian, atienden los animalitos. Entonces busquen muchos puntos de similitud. Uno de ellos es cómo manejan el tiempo libre. Eso es bien importante conversarlo. ¿Qué más? Otra pregunta es, ¿cómo se tratan tus padres? ¿Tus padres se trataron bien? ¿Cómo se han tratado? ¿Se trataron mal? ¿Cómo es que tus papás han mantenido su matrimonio o se divorciaron? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se fue el papá de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué se fue mamá de la casa? ¿Murieron? ¿Golpeados por golpes? ¿Por qué? Eso es bueno saberlo, para romper los círculos viciosos. De manera inconsciente hay muchos jóvenes y señoritas que reproducen el mismo modelo que había en la casa. Así como él veía cómo trataba a su papá, a su mamá, él empieza a tratarla a su mamá. Y hay que controlarse, porque si eso le nace al joven, él tiene que buscar acompañamiento terapéutico, un psicólogo o alguien, para que los ayude a salir de ese agujero, de ese hoyo. ¿Ok? Y eso es proposicional, eso se hace a propósito, eso se hace adrede. No necesariamente nos van a hacer. Tiene que hacerse, tiene que lograrse. Una pregunta bien bonita es, ¿cuántos hijos quieres tener? De repente él sueña con tener 3 hijos y ella solamente sueña con tener 1. O al revés, ella solamente quiere 2 y él quiere tener 5. ¿Cómo van a hacer al momento del matrimonio? ¿Se van a pelear? ¿Se van a angustiar? Él va a querer tener más, ella ya no quiere tener más y depende de ella finalmente. ¿Qué pasa? Conversen, dialoguen, cómo los van a disciplinar, qué espacio van a tener. Yo recomiendo que los hijos sean uno tras otro. Si vas a tener 2, que no haya mucha diferencia entre ellos para que se acompañen, para que se ayuden. La tragedia va a venir cuando los 2 vayan a la universidad. Por eso tener hijos es bueno tener los que se pueden mantener. Tener hijos es bueno tener los que se puede pagar. Mientras son chiquitos es baratito, pero cuando ya son grandes, son caros los hijos, ¿eh? No es tan baratito. A ver, páguele su universidad, páguele su colegiatura, páguele la secundaria. Eso es la ropa, la alimentación, y si son hombres son bien comelones. Entonces esas cosas hay que prevenir. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué deporte practicas? ¿Practicas el fulbito, el básquet? ¿Con qué frecuencia? ¿Todos los días? ¿Sales a trotar? Pues que tu novio y tu novia te acompañen. En otras palabras, busquen ser similares incluso en sus estilos de vida. ¿A qué hora se acuestan? ¿Cuánta agua toman? ¿Comen vegetariano? Esas preguntas es bueno hacerlas.
¿Por qué? Porque al vivir bien ustedes van a prevenir muchas enfermedades. Entonces la pregunta interesante es ¿qué deporte practicas? Otra pregunta es ¿cómo gastas tu dinero? ¿Te endeudas más de lo que ganas? ¿Tienes tarjetas de crédito? ¿Tienes deudas actualmente? ¿A quiénes debes? Eso es bueno preguntarlo. Al novio, a la novia. Ustedes no pueden empezar su experiencia matrimonial con deudas. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Ustedes necesitan empezar su experiencia matrimonial gozándose y alegrándose con la libertad de no tener deudas. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué más? Nuevamente, ¿qué esperas de mí como esposo o como esposa? Es bueno hablarlo. Nuevamente, gasten más tiempo en ello. Yo espero de ti que cuides a los niños, yo espero de ti que seas cariñoso con ellos, yo espero de ti que cuando yo estoy molesta no te vayas, dirán a una chica, sino que te quedes ahí a mi lado abrazándome, que te empuje. ¿Qué esperas de mí como esposa? ¿Verdad? ¿Qué dirá el hombre? El hombre dirá, yo espero que tú seas cariñosa conmigo, que me quieras, que me ames, que me toleres, me soportes, que me admires. Esas cosas, háblenlas, convérsenlas para que hagan cambios a tiempo. ¿Tienes algún familiar enfermo? Papá está enfermo, mamá está enfermo, un hermano. Tarde o temprano, y la persona que quede enfermita va a quedar contigo. Y eso tienes que evaluarlo bien. No te estás casando solo con ella, te estás casando con su familia. No te estás casando solo con él, te estás casando con su familia. Ay, pastor, pero él es distinto, ella es distinta. Así sea distinto o distinta, son de esa familia y van a necesitarlos alguna vez. Otra pregunta es, ¿cómo vas de salud mental? ¿Eres antisocial? ¿No te gusta salir con los amigos? ¿No te gusta salir con las amigas? ¿Eres un tipo o una señorita muy alegre y después estás triste? Por eso es bueno hablar con un psicólogo antes y que nos haga una evaluación para saber dónde tenemos que reforzar un trabajo personalizado para ser mejores a nivel mental. Recuerden que una persona con baja autoestima no da cumplidos. Una persona con baja autoestima siempre dice que la comida estuvo mal, pero cuando la comida está rica no dice nada. Una persona con baja autoestima no da reconocimientos. Entonces, ayúdense, busquen tener buena autoestima. Después, queridos amigos y queridas amigas, nos queda el que ustedes dialoguen mucho. Hablen, conversen. Menos besos y más diálogo. Recuerden que el matrimonio es un asunto muy grave. Es un asunto que debe ser conversado a tiempo, con constancia. Nos vemos entonces en la clase presencial, online. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y estamos en contacto en esta clase.